Macroeconomía. Contemporáneamente, el estudio de la economía se ha asociado con los recursos escasos y de uso alternativo, así con las determinantes del valor. En sus inicios, los economistas clásicos se concentraban preferentemente en la estructura de las preguntas de qué, cómo y para qué producir. Para los economistas clásicos también importaba el cómo se distribuye lo producido, es decir, también importaba la distribución. El concepto de economía siempre se asocia con la satisfacción de necesidades. Por lo anterior, la economía se interviene en diferentes ámbitos de la vida, como mercado, bienes y servicios, satisfacción del consumidor, gobierno, empresas, sector financiero. Antes de definir lo que es macroeconomía, es necesario saber qué es la economía como ciencia y disciplina. Es en un campo de estudio, también existen controversias al respecto. Si la economía es realmente una ciencia, el uso de los métodos cuantitativos para la escuela neoclásica es una ciencia y es fundamental el uso de métodos cuantitativos, mientras para otras, como la austríaca, no es ciencia y tampoco es fundamental el uso de métodos cuantitativos. El estudio de la ciencia de la economía puede dividirse en dos grandes campos, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía o teoría de los precios estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente las empresas y los consumidores. La microeconomía explica cómo la interacción de la oferta y la demanda en mercados competitivos determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de las rentas. Asimismo, supone que el comportamiento de los individuos es racional, es decir, los ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima satisfacción posible o bien maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios intentarán maximizar sus beneficios. Por otro lado, la macroeconomía analiza las variables agregadas como la producción nacional total, el ingreso, el desempleo, la balanza de pagos y la tasa de inflación. Así comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de ingresos o renta de un país. El estudio de la macroeconomía surgió en la publicación de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero en el año de 1935, del economista británico John Maynard Keynes. Por su parte, los bienes y los servicios son medios de satisfacción humano al nivel colectivos de manera individual. El consumo de bienes y o servicios es parte fundamental en el estudio de la economía, pues sin consumo no sería posible la vida. De hecho, los economistas suelen decir que la primera actividad importante de los seres humanos es la economía, es decir, antes de poder dedicarse a las ciencias, las artes o el deporte es necesario tener resuelto el problema económico, tener alimento, ropa, salud, vivienda resuelto. Esto nos podemos dedicar a cualquier actividad, incluso como sociedades, para poder dedicarnos al rescate de animales en situación de calle, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Es necesario tener resuelto el problema económico. Después, como sociedades, nos podremos dedicar a resolver los problemas del mundo.
pero primero es necesario resolver nuestros problemas económicos. El enfoque de la macroeconomía se encarga del estudio del comportamiento agregado en la economía como un todo. Así, podemos estudiar el comportamiento de un país, de un continente o del mundo entero. Las principales variables macroeconómicas que se estudian y que forman parte de las noticias de negocios y finanzas son tasa de interés nominal y real y Producto Interno Bruto, PIB, consumo agregado, inversión, gasto de gobierno, exportaciones e importaciones, tasa de empleo o desempleo, tipo de cambio, inflación. La tasa de interés es muy importante para la economía y junto con el índice de precios y cotizaciones sirve como una suerte de termómetro. Una tasa de interés muy alta indica que la economía se encuentra en problemas y que es muy probable que el desempleo sea alto y el crecimiento económico sea raquítico o negativo. El Producto Interno Bruto es el principal indicador del desempeño económico utilizado en México, aunque en algunos lugares se utiliza el Producto Nacional Bruto. El PIB se refiere a la totalidad de bienes y servicios de uso final producidos en una región durante un periodo específico de tiempo. Generalmente la región es un país y el periodo es un año, aunque podría darse el caso se tratase del PIB estatal, continental o mundial, mientras que el periodo podría ser trimestral, semestral o anual. El consumo de familias se refiere al uso que hacen las familias de los diversos bienes y servicios en una región, generalmente un país, entre bienes y servicios que utilizan las familias y se pueden enumerar los artículos de limpieza, de higiene personal, alimentos, bebidas, películas vistas, uso de tintorerías, etc. El consumo de las familias es una de las variables más importantes de la macroeconomía. En el caso de la inversión, se refiere a las erogaciones de las empresas destinadas a incrementar el nivel de capital de la economía, así al consumidor de una fábrica, de la modernización de una maquinaria, la adquisición de un software, etcétera. Forman lo que podemos llamar inversión, la cual puede considerar ambas por separado, de modo tal que es posible revisar quién invierte más en una economía, el gobierno o el sector privado. El gasto del gobierno se refiere al gasto corriente y de inversión del gobierno que puede ser la nómina de la burocracia, el gasto en la papelería, en rentas de locales, compras de alimentos, etcétera. Las exportaciones son aquellas mercancías y servicios producidos en el interior del país, pero vendidos en el resto del mundo. Las importaciones, por su parte, son aquellas mercancías y servicios comparados en nuestro país, pero producidos en el resto del mundo. El nivel de empleo se refiere al porcentaje de la población económicamente activa, es decir, aquella parte de la población que se encuentra en la edad de trabajar. El tipo de cambio es otra variable estudiada por la macroeconomía y típicamente reportaba en los noticieros de economía y finanzas. Se refiere a la relación existente entre la moneda local contra las monedas del resto del mundo. Así hablamos de la relación peso-dólar, peso-euro, peso-yen, etc. Por lo anterior, es más propio decir tipos de cambio. Sin embargo, se estila a hablar de tipo de cambio como la relación del peso-dólar, dado que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Por último, la inflación es otra variable que normalmente es la estrella
de los canales de las noticias y finanzas. Se refiere al incremento sostenido y generalizado de nivel de precios. Mercados, oferta y demanda. Mercado es cualquier lugar físico o virtual en el cual se ejerza la compra y venta de bienes y servicios. Los componentes fundamentales del mercado son la oferta y la demanda. Sin ellos simplemente no existirían los mercados, o bien tendríamos mercados incompletos. La demanda está formada por los consumidores que en su ánimo por satisfacer sus necesidades están dispuestos a comprar bienes y servicios. Esa disposición es lo que llamamos demanda. La oferta está conformada por los productores. Estos, en afán para obtener ganancias o beneficios, producen bienes y o servicios que ofrecen a los consumidores a cambio de un pago. Cuando hablamos de demanda individual, es que se refiere a la curva de demanda de su consumidor en particular. Cada consumidor puede o no tener una curva de demanda por un artículo determinado. La demanda de cada individuo es lo que llamaríamos demanda individual y no tiene que ser la misma para cada consumidor. La demanda de mercado es la que en la suma horizontal de las demandas individuales es un precio o es la suma de cantidades dispuestas a ser adquiridas por la totalidad de sus consumidores. La oferta es la cantidad máxima que está dispuesto a la oferta de un producto para cada precio dado en el mercado. En los cursos de microeconomía se estudia cuáles son los determinantes de la oferta, pero podemos adelantar el productor no está dispuesto a ofertar una cantidad infinita para cada precio, pues debe tomar en consideración sus costos de producción. Por otra parte, el precio es muy bajo, podría no ser rentable o ofrecer cantidad grande sin apenas una muestra de producto, especializarse en otros productos y que generen mayor ganancia. Cuando hablamos de equilibrio de mercado nos referimos a la demanda que tiene pendiente negativa, mientras que la oferta tiene pendiente positiva. La inserción de ambas nos da lo que denominamos equilibrio de mercado, es decir, el punto donde la oferta de la demanda y la demanda se igualan. Dicho equilibrio nos da como resultado un precio y una cantidad de equilibrio. Variables nominales y reales. En macroeconomía suele hablarse de diferentes indicadores, tales como interés, salario, Producto Interno Bruto, PIB, etc. Tales términos suelen agruparse en un concepto denominado variables económicas. Algunas variables económicas se refieren a unidades físicas o cantidades que se cuantifican en dinero, por ejemplo, la población económicamente activa, PEA, de un país, la tasa de interés, el nivel de desempleo, etc. Otras variables se cuantifican en términos de dinero, por ejemplo, el nivel salarial, el PIB, la inversión bruta de la economía, etc. Las variables que se cuantifican en términos de dinero tienen un problema. Las variaciones en los precios pueden hacernos creer que han tenido algún incremento o decremento cuando no es así. Por ejemplo, el cambio en precios puede hacernos creer que estamos produciendo más cuando en realidad lo que ocurre es que los precios se han incrementado. Las variables nominales son aquellas que se expresan en unidades
monetarias del tiempo corriente, mientras que las variables reales se expresan en unidades físicas o bien en términos de los precios de un periodo base determinado, es decir, los precios se fijan. Los valores nominales se calculan en los precios establecidos en el momento de su medición. Los valores reales ajustan los valores nominales a los cambios en nivel de precios. Las tasas de interés de cualquier economía es una suerte de termómetro que permite determinar si está sana o enferma. Así, las tasas de interés demasiado elevadas son un sinónimo inequívoco de que algo está mal en la economía. Lo mismo se puede decir de las tasas muy bajas. Las siguientes muestran el nivel de tasas de interés de diversas economías. El Producto Interno Bruto es parte de una categoría muy amplia llamada cuentas nacionales. Las cuentas nacionales surgieron como respuesta de la necesidad de información cuantitativa de la realidad socioeconómica de los países. Los primeros intentos se remontan al siglo XVII, aunque sus inicios fueron tentativas aisladas que no suscitaron el interés de las autoridades políticas y por consiguiente el apoyo fue hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando surgió en distintos países una demanda colectiva de mediaciones económicas a nivel nacional, después de varios intentos hasta 1993, que se alcanzó un acuerdo internacional sobre un sistema completo de cuentas nacionales. CEPAL 2007. El Producto Interno Bruto como tal es la suma de bienes y servicios de consumo final y los productos en el periodo en un periodo de tiempo, generalmente un año, en un espacio geográfico dado, generalmente en países, cuantificando en unidades monetarias. El PIB per cápita es una medida del crecimiento económico, el cual nos permite darnos cuenta de cuánto se ha producido por habitante dentro del país dentro de un determinado tiempo. Este se obtiene en la suma de bienes y servicios por persona, pero para realmente haya crecimiento económico, el PIB se tiene que ser mayor al crecimiento poblacional, pues solo así puede decir que existe una mayor disponibilidad de bienes y servicios para cada habitante. El modelo keynesiano inició en el siglo XX, estuvo enmarcado por dos importantes movimientos sociales, la Revolución Mexicana, Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón en 1910 y la Revolución Bolchevique de 1917, Lenin, Trotsky, Stalin. Se encuentra más allá el alcance del presente documental, comentar las indicaciones de la Revolución Mexicana. De hecho, lo que es más probable es que no se pueda considerar como tal, sino más bien como una guerra civil. Con todo, es considerada como la primera revolución social del siglo XX. La Revolución Rusa tuvo impactos dramáticos en todo el mundo, pues dio lugar al socialismo, que transformaría a gran parte del mundo durante décadas. Incluso hoy, en 2020, hay quienes siguen pensando que el socialismo es un camino hacia el desarrollo.